Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos en marzo, un día lluvioso hoy, cosa rara en Valencia, y quería hablar hoy sobre, había estado pensando en el tema de, bueno, esto que nos ha ocurrido hace unos años a esta parte, que no es otra cosa que la interconexión, ¿no? Que cada vez mayor y, y más penetrante, ¿no? Abarca más y llega más al fondo de todos nosotros y de todas nuestras actividades y nuestras relaciones, ¿no? Esta invasión de la interconexión gracias a Internet y pues sobre todo las formas de comunicación, ¿no? Que tenemos. Se suele resumir en redes sociales, pero realmente YouTube no deja de ser también una especie de red social y incluso cuando uno ya navega en Internet, no deja de estar, en cierta manera, también en una red social, porque tal y como funcionan las redes, con sus algoritmos y sus perfiles, y luego pues informaciones que se posicionan mejor, otras que se posicionan peor, conforme el usuario, conforme el país, pues no dejas de estar abriendo una ventana a un mundo que está un poco formateado para ti, por los motivos que tiene. O sea, ese formateo puede tener cualquier intención que le queramos atribuir, ¿no? Ya sea, pues, desde la simple venta de productos que te quieren vender, o ciertas ideologías, o ciertas informaciones eh, que se, que se privilegian sobre otras, ¿no? Con esto quiero decir que cuando uno entra a internet simplemente pues para hacer búsquedas, pues los resultados que va a obtener pues también están filtrados por cierta componente social, ¿no? Que lo tiene a él como individuo y que quiere que actúe, piense, acceda a ciertos comportamientos, o sea, según ciertos comportamientos o según ciertas informaciones que cambiarían si la persona que accede pues es otra y está en otro lugar, ¿no? Esto lo sabemos todos. Y, y bueno, o sea, yo he dicho ya alguna que otra vez que no, hace ya tiempo que no tengo ninguna red social, más allá pues de esto mismo que es YouTube y bueno, del WhatsApp, que no deja de ser pues también una red social, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Es curioso como muchas personas pues utilizan las redes sociales eh, y se proyectan en ellas como si fueran este tipo de personas que tienen una gran cantidad de seguidores y digamos, de impacto, ¿no? Por la gente que les ve y las interacciones que tienen con ellos, cuando realmente pues, esas redes sociales la están viendo, o esas actualizaciones de las redes sociales, pues lo ve el mismo número de gente que tiene el WhatsApp, ¿no? Entonces, pues no considerar WhatsApp una red social y considerar pues Instagram, pues también es un poco injusto, ¿no? Así que redes sociales, pues yo digo que no tengo, pero sí que tengo, ¿no? Porque al final uso WhatsApp y uso YouTube, lo uso mucho. Y como digo, pues también considero que hasta el propio correo pues no deja de ser una red social, ¿no? El correo electrónico o lo que ya digo, o sea, simplemente entrar en Google y hacer búsquedas. Y no tengo ninguna y desde que no tengo, pues he experimentado ciertos beneficios, ¿no? O sea, yo desde luego no me planteo de ninguna manera volver a tener redes sociales, que esto no deja de ser pues como cuando alguien consigue dejar una adicción que le está torturando, ¿no? Y lo supera realmente y luego ni se le ocurre ni se le pasa por la cabeza el volver a ella, ¿no? O sea, más bien pues lo que tiene siempre es un miedo, ¿no? A la recaída, un miedo a la recaída porque sabes lo que te espera, ¿no? Si cometes ese error. Y bueno, estos beneficios tampoco los voy a enumerar, aunque yo, si tuviese que decir uno, si tuviese que decir dos, ¿vale? El primero sería la autenticidad de los momentos que vivo, ¿vale? O sea, el hacer las cosas
y el vivir las cosas cada momento con el foco puesto, o sea, con la atención puesta en ese momento y no, y no teniendo ese doble piensa, ¿no? En el que todo lo que ocurre en la vida real, pues estoy intentando traducirlo a los resultados que pueden tener en la vida virtual, ¿vale? Esa disociación que tienen las personas cuando están muy metidas en una red social, pues para mí era muy molesta y desde luego pues prefiero estar presente en el momento en el que estoy y saber que lo que hago lo hago simplemente para mí, ya que no, digamos que los resultados de mis acciones o de mis aficiones, pues no trato de exponerlos y de obtener recompensa por ello, ¿no? O sea, la única recompensa es el propio hacerlo, ¿no? Es el propio ser yo el que está haciendo eso. Y, y la otra ventaja, y de esto quería hablar, es que uno se limita mucho más a las interacciones de personales con la gente que está cercana a ella, o sea, que está cercana a ti. Y, y la información y las noticias pues suelen ser las que te llegan. Quiero decir también que tampoco tengo televisión, ¿vale? O sea, soy bastante raro en eso, pero no tengo televisión en casa desde hace ya, eso sí que hace ya muchos años, hace ya, pues, no sé, más de una década que no tengo televisión en casa. Y, y aunque parezca mentira, de las cosas importantes te sigues enterando, ¿eh? O sea, no os creáis que uno vive idiotizado y no sabe lo que pasa en el mundo. Pero sí que es verdad que te acabas enterando, te acaban llegando las informaciones que un poco más de fondo, con un poco más de trascendencia o al menos de duración, ¿no? No estás sometido a esta lluvia torrencial pues de información, ¿no? De todos los lados, con mayor o menor importancia o trascendencia, ¿no? Y mayor o menor duración en el tiempo, ¿no? En el que el ojo público pues está puesto en él, ¿no? Es un poco absurdo pues estar cada día preocupándose o hablando o llenándote la cabeza de la última tontería que ha tenido que publicar un medio pues para su trabajo, ¿no? Para su negocio. Y, y sobre esto es lo que yo quería reflexionar, y es que yo tengo la sospecha de que así como para otros aspectos como la nutrición, por ejemplo, hay una teoría evolutiva, ¿no? En la que pues la base teórica es, a ver, somos el mismo tipo de organismo que hace más de 10.000 años. Quiero decir que la evolución de nuestro organismo, de nuestro ser biológico, es exactamente la misma que hace pues 10.000 o 20.000 años, y no tiene mucho sentido someter a ese organismo a estímulos o a estreses modernos para los que no está todavía preparado, ¿no? Sino que hay que intentar pues saber que somos un cierto tipo de animal y que a ese cierto tipo de animal pues le vienen bien ciertas cosas, y que la vida moderna pues ha venido a alterarlas de una forma tan rápida que no nos da tiempo como especie a adaptarnos a esos cambios, y eso produce pues una serie de trastornos, ¿no? Una serie de problemas de adaptación. Y, y al final con las noticias, con las redes, con la interconexión con otros seres que sentimos cercanos ya, pues pasa un poco como lo mismo, ¿no? Siempre se ha dicho que hay un cierto número de relaciones personales que un ser humano puede soportar, mayor o menor, pero está en torno a los 100 y algo personas, creo que es. Pues habrá gente que tenga capacidad para más y gente que tendrá capacidad para menos, pero que son el número de relaciones con las que nos podemos desenvolver bien, ¿no? O sea, que podemos manejar, que podemos conservar en nuestra memoria, de las que nos podemos preocupar, y digamos que podemos seguir el hilo, ¿no? de su historia vital y de una forma interrelacionada con la nuestra, ¿no? Claro, ¿qué pasa cuando damos este salto enorme en el que ya nos sentimos conectados o en comunidad, no con el tamaño de eso, ¿no? De lo que sería pues una pequeña tribu, ¿no?
sino que nos estamos conectando constantemente pues a miles de personas, a cientos de personas, a miles de personas, a millones de personas, y la información es constante, es en directo, ya te digo, es una avalancha, y nos está pues todo el rato pues machacando, ¿no? con ese tipo de información sobre lo que ocurre, sobre lo que les ocurre a otras personas, ¿no? Y es que esto tampoco estamos preparados para manejarlo. Pues siguiendo el símil de la nutrición, ¿no? Por ejemplo, pues desde luego hace 10.000 o 15.000 años no había ciertos productos alimenticios, y ahora los hay, y quizá nuestro cuerpo no está preparado para ellos, y si nos empachamos a ese tipo de alimentos nuevos, pues algo va a pasar, ¿no? El cuerpo no va a estar muy preparado para eso, y algún efecto tendrá, ¿no? Aunque sea una diarrea. Pues bueno, de diarreas mentales estamos ahora mismo, ¿no? Con todo este mundo de la ultraconexión, ¿no? Y problemas que nos genera, pues vamos a ver, pues problemas de confianza, muchísimos, ¿no? Precisamente por este ranking, perdón, por este ranking o esta jerarquía que las redes sociales han maximizado, porque siempre ha habido rankings, siempre ha habido jerarquías. Uno, cuando está en un grupo, pues siempre subconscientemente sabe que ocupa un ranking, ¿no? O sea, que ocupa una posición en ese grupo. No tiene que ser el líder del grupo, no hace falta que siempre haya un líder. Hay grupos que son pues colegiados o democráticos, por así decirlo, pero uno o está dentro o está fuera. Y luego hay otra serie de grupos o de organizaciones personales donde sí que hay una jerarquía, ya sea porque es obligada por necesidades, como en un trabajo, o ya sea porque simplemente son grupos que se crean en torno a una actividad, y hay gente que es mejor en esa actividad, hay gente que es peor, y también se genera ese ranking. Pero ahora el ranking es infinito, ¿no? Porque como abarca todo el mundo, pues uno no es siempre ni el número uno, ni el número dos, ni el número nada. O sea, está constantemente en esa búsqueda de autoafirmación, ¿no? Y de colocarse en un ranking que por el propio tamaño que tiene es incalculable, es inconmensurable. Y eso pues al final acaba generando problemas de seguridad. Y uno tiene que estar constantemente tratando de reafirmarse a través de las interacciones en las redes sociales, pues en el aspecto que sea, ¿no? Ya sea pues su imagen, lo bueno que es en esto, los viajes que tiene, lo que disfruta de la vida según el concepto generalizado de lo que es disfrutar de la vida, etcétera, ¿no? Eso produce problemas de seguridad constantes, ¿no? Porque uno ya no se siente seguro, o sea, su mundo ya no es tan estable, ya no tiene unos límites bien dibujados y bien conocidos, y que se amplían pues un poco a voluntad de la persona, sino que no hay límites, ¿no? Y tiene pues eso, constantemente que estar luchando contra esa falta de seguridad y de conocimiento de los límites, ¿no? De su mundo. Su mundo ya no tiene unos límites ni siquiera que él pueda decidir. Problemas de imagen, como digo. Hay una grandísima segregación y lucha entre ideologías, que realmente no llegan a ser ni siquiera ideologías, porque casi nadie maneja una ideología completamente. O sea, ¿quién narices se autoproclama de algo y estudia ese algo, ¿no? Y lo entiende y estudia las versiones contrarias o alternativas y, en fin, se forma, ¿no? Pues casi nadie. O sea, la gente no tiene ideologías, pues tiene simpatías por unas cosas u otras en función de, vete tú a saber qué factores personales históricos, ¿no? de la propia persona pues han ido influyendo, ¿no? en que tenga esas simpatías o antipatías. Ya digo, pues surge todo este problema de la confrontación ideológica entre unos y otros, estas enemistades absurdas, estos fenómenos, ¿no? de una persona que se convierte en hater de otra y emplea enormes cantidades de tiempo al día, a la semana, al mes, al año, en machacar y machacar a alguien que no conoce en absoluto, que es pues eso,
un ente, ¿no? Que publica en internet cosas y él está siempre detrás ahí, ¿no? Machacándole esas enemistades o esos fenómenos de fanatismo, ¿no? También exagerado, ¿no? Y de imitación. También se producen estos efectos. O cuando ocurre algo pues terrible, ¿no? Como la pandemia o como la guerra de Ucrania entre Rusia, pues ante ese fenómeno nuevo, pues aparece la necesidad de saber y de controlar la situación, porque nadie soporta la incertidumbre y nadie soporta decirse a sí mismo, oye, yo de esto no tengo ni idea, de esto no tengo ni idea, no puedo opinar, no sé nada de esto, o sea, no sé nada de esto. Pues entonces vuelve a volcarse en esta gran matriz, ¿no? De lo que es Internet hoy, en la que busca, ¿no? Busca rápidamente que alguien le diga qué está pasando y claro, depende de dónde caigas, pues vas a tener una teoría u otra y hay pues teorías muy locas, más acertadas, menos acertadas, pero todo este problema de las múltiples teorías sobre cualquier fenómeno pues no deja de ser también un efecto de la propia Internet, ¿no? No que antes no existieran, pero claro, hoy cualquier teoría que va ganando eco, pues ya se convierte en un dogma al que acogerse y lo que antes podría ser pues una postura personal mmm, más, más tendente a ser modificada o al menos a no ser, al no guiar tu vida, ¿no? No convertirte en un caballero, ¿no? de ese estandarte, pues como ocurre hoy, ¿no? En la que ante algo como por ejemplo pues la pandemia o la guerra de Ucrania, pues uno cae en una teoría, pues de si son buenos los Estados Unidos, si es malísimo Putin, o si fueron los creadores del virus los chinos, o fueron los americanos, o en fin, todas estas cosas, pues cae en una de esas teorías soportadas por esa parte de Internet que le toca a él conocer y se vuelve pues en un dogmático, ¿no? Y ya entonces su vida empieza a girar en torno a ese tema que jamás le ha importado y que realmente en su día a día, o sea, sus actividades normales, ¿no? Pues con su familia y de ganarse el pan y todo eso, pues no deberían tener presencia o no tenían presencia antes y ahora las empiezan a tener y empiezan a determinar, ¿no? Qué absurdo es que tus relaciones personales con la gente que es de carne y hueso, ¿no? Que está a tu lado en el día a día, pues se vea modificada por los bandos a los que pertenece cada uno en Internet, ¿no? Entonces todo eso yo me he conseguido librar más o menos de ello, ¿no? Es cierto que pues sigues arrastrando, ¿no? Pues esos dejes, ¿no? Pues o bien pues de anteriormente cuando tenía redes sociales y al final por los propios naturales que ya digo que no es que Internet haya creado esto, sino que lo ha magnificado, ¿no? Así que bueno, en resumen, creo que hay muchos problemas actuales, sobre todo sociales y psicológicos, que vienen de esta nueva oportunidad que ha abierto Internet para la que simplemente no estamos biológicamente preparados, no estamos evolutivamente preparados, ¿no? Y en fin, pues ya cada uno que decida, ¿no? Yo no soy padre y espero no serlo, pero desde luego, si lo fuera, me tomaría muy, muy en serio cómo a mis hijos les permito entrar o los educo a entrar en este nuevo portal al mundo, porque a veces me parece que la gente no es consciente que estar dándoles a criaturas pequeñas tanto acceso a todo esto, pues no deja de ser como si les estuviesen dando cigarrillos, ¿no? Cada día para que se callen o para que, no sé, para que conozcan lo que hay, ¿no? O sea, como tienes que saber lo que hay, pues te doy cigarrillos y te voy haciendo chupitos de tequila, ¿no? Me parece que no está habiendo una reflexión sobre esto
y realmente no va a desaparecer jamás, sino que ya tenemos que acostumbrarnos a ello, pero sí que al menos deberíamos reflexionar un poco sobre todo esto, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado un poco la reflexión. Hasta luego.